Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a seguir escuchando esta explicación. Vamos a continuar con la segunda parte de Simón Pedro, una información que tenemos con respecto a todo lo que él hizo y principalmente cuál es su misión. Y bueno, pues ya habíamos visto en la anterior explicación algunos datos referentes a Simón Pedro. Vamos a continuar viéndolos. Ya nos habíamos visto el llamado cuando nuestro Señor Jesucristo lo llama a Simón Pedro, recordando que Pedro pues, significa piedra, que es una palabra griega, la palabra aramea pues es Cefas, recordando también que Simón pues también es una derivación de Simeón. Entonces vemos que Pedro y su hermano Andrés son pescadores, vivían en Bethsaida, pero trabajaban en Cafarnaún, es un lugar muy cerca, es al norte de Jerusalén, al norte del mar de Galilea, o el mar de Tiberíades, porque así le decían, ¿no? Tiberio mandó a hacer ahí una casita, así como Luis Miguel mandó a hacer una casita en Acapulco, pues así también Tiberio César mandó a hacer una casita por ahí, por el mar de Galilea, y le pusieron el mar de Galilea, pero de Tiberíades le pusieron, ¿no? Y bueno, debemos acordarnos también que Felipe y Natanael, que es Bartolomé, pues también eran de Bethsaida, y ellos cuatro. Y en Cafarnaún, pues estaba Santiago y Juan, los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Entonces, esos seis discípulos, pues se conocían perfectamente. Ya lo hemos visto eso, ¿no? Y ellos se dedicaban. Y también hemos visto que Pedro, pues tenía sus barcas, tenía sus empleados, sus pescadores, tenía su casa, tenía su esposa, ¿sí? Tenía su suegra, ¿sí? Y bueno, todos esos datos, pues ya los vimos anteriormente en la explicación anterior, en la parte 1 de esta información de Simón Pedro. También vimos que pues Pedro va a sanar a la suegra, Jesús va a sanar a la suegra de Pedro, y lo tenemos eso en el capítulo 8 de Mateo, el 14 y el 15. Nada más se los voy a volver a leer para que lo tengan ustedes como dato más fehaciente, si es que es la primera vez que escuchan estas lecturas. Dice el capítulo 20, el capítulo 8, el versículo 14 y 15 dice: Jesús fue a la casa de Pedro, donde encontró a la suegra de en cama con fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se le quitó, así que ella se levantó y comenzó a atenderlos. No nos dice por qué tenía fiebre. Ya saben que la calentura, la fiebre, es síntoma de que tienes una enfermedad, porque la fiebre no es una enfermedad. Sí, pues puede ser que tendría fiebre porque tenía malestar estomacal, tenía fiebre porque a lo mejor tenía infección en la garganta, a lo mejor tenía un pequeño resfriado, o porque andaba en sus días. Pues, yo era la suegra y no creo que anduviera en sus días la señora, ¿verdad? A lo mejor tenía la presión alta, no sabemos, ¿no? Pero bueno, nuestro Señor Jesucristo le agarra de la mano, ¿sí? Y la cura, dándole a entender que hay que seguir laborando con nuestras manos en nombre del Señor. Y se levanta y comienza a atenderlos, la suegra, ¿no? Entonces vemos aquí que Pedro pues tiene esposa, tiene suegra, y viven allá en Cafarnaún, ¿sí? O en Bethsaida, ¿sí? Que está cerca, por ahí. Entonces, recordemos que nuestro Señor Jesucristo empezó su prédica en Galilea, en esa región. No empezó en otro lado, porque pueden ustedes pensar, es que a lo mejor Jesucristo empezó exactamente en Jerusalén. No, no, no. Jerusalén está a la altura de la parte norte del Mar Muerto, en donde acaba de desembocar el río Jordán. Por ahí está Jerusalén, y está Betania, y está Emaús. Pero Jesús vivía en Nazaret, que está como a donde termina el mar de Galilea y empieza el río Jordán. El río Jordán empieza a escurrirse, por decir así, a escurrirse desde el mar de Galilea y pasa así en una forma vertical hasta llegar hasta el mar muerto. Entonces Nazaret pues está a la altura de donde empieza el río Jordán. Y en la parte norte del mar de Galilea es en donde está Bethsaida, ¿sí? Y Cafarnaún, y esa zona pues es la zona de Nazaret, es Galilea. Ahí empezó nuestro Señor Jesucristo su prédica. Y ahí
ve a los discípulos cuando resucita, le dice a María Magdalena, dile a mis amigos que se vayan a Galilea porque ahí voy a estar con ellos. Entonces es importante que lo vean, ¿eh? Porque muchos dicen, no, a lo mejor era en Jerusalén, a lo mejor era ahí en cerca de Betania, allá en Judea o allá en Belén. No, 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 no. O sea, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo sí nace en Belén, pero se fue a Nazaret. Allá se fue a vivir José y María y Jesús. Recordemos también que todos los discípulos eran de Galilea. Aquí estamos viendo a 6 discípulos que vivían en Galilea. Simón Pedro, Andrés su hermano, Felipe, Bartolomé, Santiago y Juan, los hijos del señor Zebedeo y la señora Salomé. Son 6 discípulos. Pero Judas Iscariote era el único que no era Galileo, él era de Judea, de la región de Iscariot, así se llamaba el pueblo, ¿no? Por eso se ya decía Judas Iscariote, ¿no? Porque venía de allá. Acuérdense que no había apellidos, ¿no? Te decían de dónde eres, ¿no? Si tú eres del Aragón, dices tú, yo soy José de Aragón, yo soy José de la Pantitlán, yo soy José de la Lagunilla, ¿no? Sí, a lo mejor ustedes son gente de dinero, dicen, yo soy José, pero de la Polanco. Yo soy José, pero de la del Valle. No, ya se sienten más. No, yo soy José de Santa Fe. Bueno, no son sus apellidos, es el lugar de donde ustedes estaban. Bueno, entonces eso ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo recordamos. También vamos a ver el capítulo número 15 de Mateo, en donde nos habla de la impureza. Eso es importante también tomarlo en cuenta, porque este es un dato en donde participa Pedro. Es el capítulo número 15 de Mateo, el versículo número 10 y ve hasta el 20. Fíjense lo que dice. Luego Jesús llamó a la gente y dijo, escuchen y entiendan lo que entra por la boca del hombre, no es lo que le hace impuro. Fíjense, lo que comemos no nos hace impuro. Ya ven que los judíos no pueden comer algunas carnes de algunos animales. Bueno, y principalmente el marrano, ¿no? Sí. No pueden comer cerdo. Bueno, entonces ellos decían, es que nos hace impuro porque la ley de Moisés nos dijo que no debemos de comer ese tipo de carne, ¿no? Y bueno, dice, al contrario, aquí dice el versículo, estoy leyendo el versículo número 11 del capítulo número 15, al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. O sea, las palabras, ¿verdad? Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Y les contestó, cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Fíjense, ¿eh? Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos van a caer en el mismo hoyo. Pues sí. Bueno, ahora ya usan su bastoncito, ¿verdad? Ya. Otros usan hasta un perro guía, ¿no? Bueno, ya es diferente, pero aquí da esa información. Y después nos sigue diciendo Pedro, aquí viene la actuación de Pedro, fíjense. Pedro entonces le dijo a Jesús, explícanos lo que dijiste. Fíjense, cómo los discípulos tenían que aprender el significado de la doctrina de Cristo. Tenían que aprender cuál sería la forma de evangelizar a la gente, ya que Jesús le había dicho, te voy a hacer pescador de hombres. Los vas a pescar con la doctrina para que conozcan, amen y sirvan a Dios. Bueno, Jesús le respondió, ¿tampoco lo comprenden ustedes? Sí, ¿qué cara han de haber puesto todos los discípulos? Han de haber puesto cara así como de los alumnos que reprobaron, ¿verdad? Con 5 de calificación. No, Señor, pues no entendimos. Somos bien burros. Bueno, dice, ¿no entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo? Fíjense qué forma tan linda y tan sutil, tan educada. Si yo le hubiera dicho otra cosa, ¿no? Todo lo que tragas vas y lo... Ándale, eso. Pero aquí lo dijeron de una manera, y el geógrafo, que es Mateo, dice, pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, ¿sí? Aquí dice, no tienen, dice en el número 17, no entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo, pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso es lo que hace impuro al hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos. Luego hablas, dices chismes, criticas, levantas falsos, ofendes,
disiernes de una manera equivocada, ¿sí? Expresas mal, ¿sí? Manipulas a la gente, 30 millones de personas manipuladas, ¿verdad? Y engañas a las personas, les dices que sí, los vas a ayudar y no los ayudas y creen en ti. Entonces salen los malos pensamientos, los asesinatos, dice, salen del hombre, de los sentimientos. Ah, voy a matar, ¿verdad? El adulterio, la inmoralidad sexual, ¿sí? Las pasiones, todo sale de dentro de los robos, las mentiras, los insultos. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre, pero el comer sin cumplir con la ceremonia de lavarse las manos no lo hace impuro. Entonces se dan cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo le da una énfasis o le da una categoría más importante a qué? A los hechos, a las obras buenas en nombre del Señor y no a las tradiciones, a las costumbres tontas y vanas. ¿Cuánta gente hace muchos que dizque sacrificios? ¿Sí? Lo que quiere el Señor es de que cambies, te reconcilies con Él y que hagas el bien a los demás. Bueno, vemos esta participación de Pedro que hace la pregunta, ¿no? Oye, Señor, pues explícanos, ¿no? Porque no entendimos eso de lo que sale del hombre, de lo que le entra al hombre. Y, bueno, ya lo estamos nosotros viendo. Y nos vamos a acordar también del capítulo número 16, del versículo 22 al 25, de cuando Pedro reprende a Jesucristo. ¿Se acuerdan de eso? Que ya lo vimos de una manera rapidísima. Está en el capítulo 16, del 22 al 25. Dice, lo voy a repetir, dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues me pones en peligro de caer. Tú ves las cosas como no, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. ¿Eh? Entonces hay que razonar, sí, pero hay que entender las cosas como Dios nos dice. Porque a lo mejor ponemos nosotros de antemano nuestro comportamiento y está equívoco. Vamos a pasar, eso ya lo habíamos visto, por eso se los dije muy rápido, nada más para recordarlo. ¿Sí? Vamos a pasar al capítulo 17, del 1 al 9. Fíjense cómo aquí tiene la participación Pedro, no solo él, sino también Santiago y Juan, los tres discípulos que nuestro Señor Jesucristo los había escogido. ¿Por qué? Sabemos que Pedro, porque iba a ser el dirigente, iba a ser el que iba a ayudar a toda su comunidad, como quien dice, y le decimos ahora, el primer papa, ¿no? Pedro apóstol, piedra angular, porque son iniciales. Y Santiago, porque iba a ser el primer apóstol que iban a asesinar. Y Juan, porque iba a ser el último de los apóstoles que iba a morir. Acuérdense que murió Juan en la isla de Patmos, ya a la edad casi de 100 años. ¿Sí? Bueno, entonces miren, voy a darle lectura aquí al capítulo 17 del 1 al 9. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Fíjense, se los llevó. Los demás discípulos han de haber dicho, ¿a dónde van? Invítenos. ¿Van a las hamburguesas? No, 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 no. ¿Van a las pizzas? No, 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 no. Ahí ustedes se quedan, nada más me llevo a estos tres. Ah, son los consentidos. Ah, se han de haber prendido los otros, ¿no? Eso no lo dice, eso es parte mía, ¿no? Que a lo mejor yo pienso así, yo disierno así, a lo mejor así fue, ¿no? Pues bueno, nada más se llevó a Pedro, Santiago y Juan. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. No nos dice que fuera de noche, ¿eh? No nos dice que fuera de día. Simple y llanamente nos está diciendo que se subieron al cerro muy alto. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. No nos dice cómo reconocieron a Moisés y Elías. No había fotos. ¿Cómo podían decir o películas? Oye, mira, si era Moisés. Pues no. Simple y llanamente ellos sintieron por comunicación del Espíritu de Dios que los dos personajes que estaban con nuestro Señor Jesucristo eran Moisés y Elías. Posiblemente Moisés estaba cargando las tablas, ¿verdad? Posiblemente, ¿no? Entonces dijeron, ay, y Elías porque sabemos que es el que cumplió con la ley de Dios de una manera extensa, ¿no? Y explícita, ¿no? Pero les digo, aquí no nos menciona cómo los reconocieron. En eso
dice, conversando con Pedro, le dijo a Jesús, fíjense, Pedro, habla, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora resulta que Pedro era bueno para hacer chozas. Si el que hacía casas de campaña, el que hacía chozas, era Pablo, no Pedro. ¿A qué se dedicaba Pedro? ¿Sí? A ser pescador. Pero fíjense cómo el ánimo, cómo el gusto, el amor, ¿sí? Lo llevó a expresarse así. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube brillante los envolvió en su sombra, ¿sí? O sea que vemos que entonces era de día. Y de la nube salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, a quien he elegido, escúchenle. Fíjense qué mensaje les está dando Dios Padre a Pedro, a Santiago y a Juan. A los 3. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en la tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos y los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron ya no vieron a nadie, sino solamente a Jesús. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Fíjense, ¿qué indicación les da? Pues, ¿qué creen? Que ninguno de los discípulos cuenta esto. Esto que nos lo está mencionando es Mateo, y Mateo no estuvo en la transfiguración. Pedro no lo cuenta en sus cartas. Hay un evangelio de Pedro que no está integrado en la Sagrada Escritura, pero no lo cuenta. Juan tampoco cuenta en la transfiguración. ¿Sí? Fíjense cómo sí cumplieron, pero debieron de haberlo dicho después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya se dan cuenta entonces esta participación de Pedro, el por qué él tenía que ver la transfiguración. Simple y llanamente, no para ver la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, de Moisés y Elías, para verlos ahí, ¿no? Va a decir, oye, mira, Moisés medía 1,90 de estatura, ¿verdad? Ay, Elías, ¿verdad? Era blanco, así medio fornidón. No, no era para eso. No. No era para que vieran, ay, que mira, así les lavaron bien las sotanas, ¿verdad? Se ven muy blancas, brillosas. No, no, tampoco. Las lavaron con jabón y con cloro. No, 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 no era para eso. Era para que escucharan la palabra de nuestro Padre Dios. ¿Y cuál fue la indicación? Este es mi hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Eso era. Eso era lo que tenían que saber Pedro, Santiago y Juan. Tuve que hablar de Santiago y Juan porque pues está aquí Pedro, ¿no? Estamos hablando de Pedro nada más. Van a decir ustedes, ya está hablando de Santiago, ya está hablando de Juan. No, pues es que están los 3, ¿no? Bueno, es importante también que lo tengan ustedes. Vamos a ver enseguida, de este mismo capítulo 17, del versículo 24 al 27. Fíjense lo que dice. Es otra participación de Pedro. Estamos hablando de Pedro, entonces pues, tenemos que hablar de sus participaciones, ¿no? Sí. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron, fíjense, fueron los que cobran impuesto para el templo, no para Roma, ¿eh? Es diferente, es diferente. Eso sí lo tenemos que aclarar porque después hay otra cita bíblica en donde nos menciona que van a cobrar el impuesto para Roma, para el César. Eso es otra cosa. Aquí dice, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron, tu maestro no paga el impuesto para el templo. Le dicen a Pedro. ¿Por qué le dicen a Pedro? No se lo dijeron a Judas Iscariote, que era el de la lana, que andaba cargando siempre el dinero que les otorgaban para que pudieran ellos comprar alimentos en su momento de prédica, ¿verdad? En sus días de prédica, ¿no? Le dicen a Pedro, ¿sí? Dice Pedro, sí lo paga. Ha de haber dicho, tengo los recibos sellados por el SAT. Lo comprobó ahí Pedro. Dice, sí lo paga, contestó Pedro. Luego, al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿tú qué opinas, Simón? A quienes cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo, ¿a sus propios súbditos o a los extranjeros? Fíjense qué pregunta le hace Jesús
a Pedro. Dice, ¿tú qué opinas, Pedro? ¿Tú qué opinas, Simón? ¿A quiénes cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo? ¿A sus propios súbditos o a los extranjeros? Pedro le contestó, pues a los extranjeros. Jesús añadió, así pues, los propios súbditos no tienen que pagar nada. Pero para no ofender a nadie, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. O sea, lo mandó al lago de Galilea, ¿eh? No a otro lago. En su boca encontrarás una moneda que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Llévala y págalos. Pero era para un impuesto del templo, no a Roma. ¿Eh? Es algo increíble, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo le haya dicho a Pedro que fuera y que aventara el anzuelo y el primer pescado que sacara iba a tener una moneda dentro. ¿Cómo es posible que ese pez haya tragado una moneda? ¿De dónde sacó la moneda de ese pez? ¿Quién sabe? ¿No? Alguien se le cayó en el lago, en el mar, ¿verdad? Y él se la tragó y ese pez andaba con dificultades para vivir porque traía un peso. No un peso mexicano, no, un peso dentro de su interior, ¿verdad? Bueno, pues fíjense todo, ¿eh? Toda la situación. Y saca esa moneda y Pedro va y paga el impuesto de nuestro Señor Jesucristo y el de él, pero a los que cobran el impuesto al templo. Hoy vas al templo y todo te venden. Que vas a hacer una misa, te tienes que pagar. Ahorita en la actualidad, anteriormente, ibas tú y dices, quiero una misa comunitaria. Comunitaria es de que mucha gente la mencionan en misa, ¿no? Muchos difuntos. Entonces tú dabas lo que tú podías dar, ¿no? 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos. Podías dar 100, 200, lo que tú quisieras, ¿no? Lo que tú pudieras. Ya se juntaban, digamos, 10 difuntos y los mencionaba el padre en misa. Vamos a pedir por fulano, sutano, merengano y este y otro y este. Y órale. Y ya, daba la misa el padre, ¿no? Sí, no, pues no te da misa si no le das dinero, ¿no? Qué horror, qué horror. Fue horrible que así cambiaran los pastores hoy en día, ¿no? Pero bueno, así es un negocio. Y es un negocio, pues al final de cuentas, ¿no? Y pues ellos lo respaldan y sí es cierto, hay que pagar muchas cosas en la iglesia, ¿no? La luz, el predio, el agua, el teléfono, el internet y la gente que trabaja para ellos, ¿no? El cocinero, la secretaria, el que limpia, el sacristán, sí, ¿no? Y tienen que juntar dinero para hacer reparaciones de madera, de herrería, de paredes, de pintura. O sea, se gasta mucho y más las parroquias no es un departamento, ¿verdad? Pues, las iglesias no es una casita, ¿no? Es un casero, ¿no? Y pues estos señores no se dedican a trabajar, ¿verdad? Más que en las cosas del Señor, entonces pues viven de la limosna, entonces pues si pueden ayudarles, ayúdenles, ¿eh? La verdad es que pobres cuates, ¿no? Aunque ustedes dirán, pues no hizo nada en la iglesia, pero sí se compró una camioneta, pues sí, así son, ¿no? Eso ya Dios les dirá, oye, ese dinero que usas para tu camioneta era para la iglesia, no para ti, amiguito, ¿ah? No traes el traje de fiesta, sácate de aquí. Bueno, puede pasar, puede pasar. No lo sabemos, ¿verdad? Bueno, eso ya es cuestión. Y perdón, ya me salí del tema. Pero bueno, es importante entonces nosotros darnos cuenta que aquí le cobraban impuesto a los súbditos, ¿verdad? El templo. Y hoy en día, pues todos nos venden. Bueno, y vamos a pasar a otra participación de Pedro, que está en el capítulo número 26, el 30 al 35, ¿sí? Fíjense qué es lo que dice. Vamos a ponerle atención a esto, ¿no? Está interesante, dice, después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su confianza en mí esta noche. Así lo dicen las escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se van a dispersar. Pero cuando yo resucite, iré a Galilea antes que ustedes. Pedro le contestó, aunque todos pierdan su confianza en ti, yo no la voy a perder. Jesús le dijo, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro afirmó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Eso ya lo hemos comentado en la anterior explicación, ¿no? Les quise dar otra vez el recuerdo, ¿no? Para darnos cuenta de la situación de Pedro, ¿no? Está pensando como un ser humano.
Está razonando como una persona, no está razonando ni pensando como Dios. ¿Por qué les repito esto? Porque quiero recordarles a ustedes que todo ya era un plan salvífico. Todos tenían una misión y es lo que estamos viendo ahorita con Pedro. Él tenía una misión y la está cumpliendo. ¿Cuál era? Lo iban a enseñar a pescar hombres, a adoctrinarlos. Entonces está aprendiendo cómo debe de ser la doctrina, es el Evangelio, cómo es la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Muy diferente que en el Antiguo Testamento, ¿eh? Porque aquí tenemos un Dios de amor y en el Antiguo Testamento tenemos un Dios, como dice ahí, la ira de Dios. Que yo le quitaba esas palabras, ¿no? Ese es el poder de Dios, ¿no? Y que Dios les decía, vayan y maten, vayan y invadan, vayan y mujeres, hombres, niños, ancianos y quédense con todo, ¿no? Y háganme sacrificios, ¿no? Como si a Dios, pues aquí nos está diciendo nuestro Señor que los sacrificios no importan, deben de ser una reconciliación y principalmente con el prójimo, ¿sí? Con los enemigos. Y anteriormente decía la ley de Moisés, ama a tus amigos y defiéndete y mata a tus enemigos, ¿no? Hmm. Bueno, ese es otro negocio, ¿no? Entonces, por eso les menciono yo esta lectura para que se acuerden ustedes, ¿verdad? De que, pues, Pedro iba a negar a nuestro Señor Jesucristo antes de que cantara el gallo. 3 veces, ¿no? El número 3 significa poder. Bueno, eso se lo había ya anunciado nuestro Señor Jesucristo y pues Pedro estaba pensando como ser humano, no estaba pensando como Dios. Y por eso no le debemos de echar la culpa a nadie. Y principalmente a Judas Iscariote, porque todos le echan la culpa a Judas, ¿no? Le dicen, es que Judas lo traicionó, lo vendió, ¿sí? Y pues nos damos cuenta que Judas se arrepintió, porque aventó las monedas, él no las había pedido, ¿eh? Les aventó las monedas al templo y dijo, he entregado la sangre de un inocente, y le dijeron los fariseos, a nosotros que nos importa tu onda, ¿no? Es problema tuyo, ¿no? Y entonces esas monedas, 30 monedas de plata, los fariseos, los sacerdotes, no las ocuparon para el templo, sino compraron un terreno que se llama del alfarero, para sepultar ahí a todos los extranjeros que se morían en tiempo y forma ahí en Jerusalén o ahí en Israel, ¿no? Y entonces trató de ahorcarse Judas Iscariote y pues no murió ahorcado. Bueno, pero es otra historia. Yo lo que les voy a decir es de que, pues bueno, pues aquí vemos a Pedro, ¿sí? Que no entiende, ¿verdad? Lo que Dios le está diciendo, lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo. Pero miren, vamos a ver ahora, ahí mismo, en el capítulo número 26, el 36 al 43, fíjense lo que dice, es la oración en el Getsemaní, es la oración en el huerto. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y le dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. ¿Sí? Y otra vez, se llevó a Pedro y a los dos hijos del señor Zebedeo, o sea, a Santiago y Juan, que eran hijos también de la señora Salomé. Aquí no se menciona, pero ya lo sabemos. Y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Pues imagínense saber que va a morir. Cualquier ser humano, pues lo sabe, ¿no? Cuando tienes una enfermedad incurable, pues dices, no, pues no tarda en morirme, ¿no? Se va a morir cuando Dios diga. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Permanezcan despiertos conmigo. Quédense aquí. Quería estar acompañado nuestro Señor de esos 3 discípulos, de los que les había enseñado, de los que les había predicado, los había adoctrinado. Ya les dije el por qué: Pedro porque iba a ser el dirigente, Santiago porque iba a ser el primer apóstol que iban a asesinar, y Juan porque iba a ser el último que iba a morir. Tenían que estar bien adoctrinados para dejarnos esta doctrina que hoy la estamos aquí leyendo, entendiendo y conociendo y amando y sirviendo a Dios. Y bueno, pues sigue diciendo aquí, dice, siento en mi alma, dice, y enseguida Jesús se fue un poco más adelante. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Se dan cuenta? Por eso, en la anterior lectura que vimos, que le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque tú lo que quieres es que yo no cumpla lo que debo de cumplir. Y aquí dice esto, ¿no? Padre mío,
Si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, tu voluntad. Es lo que siempre tenemos que decir, que se haga la voluntad de nuestro Padre Dios y no lo que nosotros queremos o lo que nosotros razonamos. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró totalmente dormidos. Esto ya lo habíamos leído anteriormente, pero se los estoy remarcando, ¿no? Para que se den cuenta exactamente de la formación de todo este ministerio, ¿no? Ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo, ni una hora. Estaban bien dormidos, ¿no? Manténganse despiertos y oren. Eso es lo que debemos de hacer, orar. Orar es la comunicación con nuestro Padre Dios. Rezar es otra cosa, ¿eh? Rezar es repetir una oración consecutivamente. Orar es platicar con nuestras palabras, con nuestro Padre Dios. Eso es la forma de orar, ¿no? Y les dice Jesús a Pedro, a Santiago y Juan, ¿sí? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. ¿Se dan cuenta cómo podemos librarnos de la tentación? ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Para no caer en la tentación, pues necesitamos orar. Necesitamos estar platicando con nuestro Padre Dios. ¿Sí? Mañana, tarde, noche, dormidos, lo que ustedes quieran, siempre, siempre. Y así no caemos en la tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil. Pues sí, el Señor sabe que nosotros tenemos ganas de estar con el Señor, pero tenemos un cuerpo mundano y terrenal que nos lleva a las pasiones de todo tipo, ¿no? A las pasiones de la borrachera, de la fumadera, de la droga, del sexo, de la violencia, del poder, del dinero, de los lujos, de los paseos. Todas esas son tentaciones y pasiones que debemos de dominar. ¿Sí? De nuestro mal comportamiento, nuestro mal carácter, ¿sí? De decir levantar falsos, decir mentiras, de robar, de matar, todo eso, ¿verdad? Es débil nuestro cuerpo. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Vuelve a decir nuestro Señor Jesucristo lo mismo. Vuelve otra vez y los encuentra a los tres discípulos, a Pedro, Santiago y Juan, sí, con los ojos que se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó donde estaban los discípulos y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya se acerca el que me traiciona. Bueno, pues aquí vemos la participación de Pedro, que pues no pudo estar despierto. Ni Santiago, ni Juan. ¿Sí? Porque los estaba agobiando. Estaba cumpliendo todo el plan salvífico que nuestro Padre Dios ya había él diseñado para todos nosotros. Bueno, y seguimos ahí mismo y nos vamos a dar cuenta que Pedro realiza las negaciones. Está en este capítulo número 26, del 69 al 75. Y le voy a dar lectura, para que lo tengan. Dice: Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. En esto una sirvienta se le acercó, una sirvienta, y le dijo: tú también andabas con Jesús, el de Galilea. ¿Se dan cuenta cómo le dicen Jesús, el de Galilea? No le dicen Jesús, el de Nazaret. Pues que en Nazaret está en Galilea, ¿no? ¿Sí? Han de cuenta que ustedes están en Estados Unidos. Tú eres Raúl, el mexicano. ¿Sí? Raúl, el de México. No, pues yo soy Raúl, el de la Ciudad de México. No, pues temen. Entonces a Jesús le decían, pues el de Galilea, ¿no? No le decían de Nazaret, no sabían exactamente en dónde estaba residiendo nuestro Señor Jesucristo. Pedro, lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Primera negación. Luego se fue a la puerta, donde otra lo vio y le dijo a los demás: fíjense, otra mujer. Ay, mujeres, qué niñas, ¿no? Qué niñas, de veras. Ese andaba con Jesús, el de Nazaret. Ay, sí, esa niña. Primero dijo la otra: Jesús, el de Galilea. Y esta como que dijo: no, es de Nazaret. ¿Sí? Yo le vi su credencial de lector. De nuevo Pedro le negó, jurando: no conozco a ese hombre. ¿Qué, eso no era grave? ¿Era más grave lo que hizo Judas Iscariote? ¿Esto no era grave? Pues claro que también era grave. Y aquí adelante vemos cómo se arrepiente Pedro por estar diciendo esas negaciones. ¿Sí? Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos, hasta en tu manera de hablar se te nota.
Fíjense cómo ya había cambiado la tonalidad de Pedro. Pedro era una persona, era un pescador, tenía a su mando empleados, no estaba chamaco, ya Pedro tenía más de 40 años y era muy grotesco, muy brusco, era muy mandón, ¿no? Ya había cambiado su forma de hablar, porque el Señor nos cambia, el Señor nos va dando la modalidad para que seamos nosotros verdaderos discípulos, verdaderos apóstoles, verdaderos hijos de Dios. Y aquí lo denota esta otra gente. Miren, aquí dice, pero poco después los que estaban allí, ya no dice que eran mujeres, han de decir hombres también, ¿no? Se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que también eres uno de ellos, hasta en tu manera de hablar se te nota. Fíjense nomás, ¿eh? Entonces él comenzó a jurar y a perjurar, fíjense, a jurar y perjurar, Nel, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, diciendo, no lo conozco a este hombre. En aquel mismo momento cantó un gallo y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, que significa poder. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Entonces, ¿se arrepintió o no se arrepintió? A lo mejor lloró amargamente, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. No, es que se arrepintió. Igual Judas Iscariote arrojó las monedas, se trató de ahorcar, aunque muchos dicen, es que le dio ¿cómo le dicen muchos? Ese sentimiento de vergüenza, ¿no? Que le dio a Judas Iscariote. No, no, se arrepintió también Judas Iscariote, igual que Pedro. Y lo vemos con Tomás, también cuando no creía que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Pero eso ya lo vamos a ver después. ¿Sí? Bueno, pues ya se dieron cuenta entonces este otro problemita que se presentó aquí con Pedro. Y que bueno, pues vemos que se arrepiente, ¿no? Pedro. Estaba aprendiendo, ha aprendido muchas cosas Pedro y ahora pues el Evangelio, la doctrina no lo comunica, ¿no? Pedro aprende, echando a perder, se aprende, ¿no? Hace preguntas, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, ten mucho cuidado, tú piensas como los hombres, ¿sí? La impureza del hombre sale de adentro, no entra. Date cuenta que lo que voy a hacer con tu suegra es curarla, porque también tú tienes que hacer eso, curar, ¿sí? Acuérdate lo que dijo nuestro Señor, nuestro Padre Dios, cuando lo viste a Moisés y Elías en la transfiguración, ¿sí? Este es mi hijo amado, hay que escucharlo, hay que ponerle atención, ¿sí? A veces nosotros decimos, yo sí quiero a Dios, amo a Dios, pero son con obras, porque lo estás negando con tu actuar, ¿sí? Y hay que orar para comunicarnos con Dios. Fíjate, todo eso lo tenía que estar Pedro aprendiendo. ¿Para qué? Para dárnoslo a nosotros, para que nosotros pudiéramos aprender de toda esta actividad ejemplar. ¿Sí? Bueno, después nos dice, aquí vamos a pasar a otra lectura, en donde, pero ya no es de Mateo, ahora lo vamos a ver en el capítulo número 21 de Juan, del discípulo de Juan. Y dice, capítulo 21, del 1 y siguientes. Lo voy a dar lectura, ¿eh? Después de esto, Jesús apareció otra vez a sus discípulos, ya después de resucitado, ¿eh? A orillas del lago de Tiberíades, que es el lago de Galilea, pero ya ven que así les dicen también. Sucedió de esta manera, fíjense cómo nos lo explica. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, pues, acuérdense que tenía un gemelo, y Tomás no era su nombre era Judas Tomás, pero Tomás era su apodo, ¿sí? Natanael, que sabemos que era Bartolomé, que era de Caná de Galilea, le digo, eran de Galilea todos ellos, los hijos de Zebedeo, o sea, esos dos, Santiago y Juan. Entonces, fíjense, ya estaba aquí también Tomás, ya estaba Pedro, ¿sí? El que okay, pues, y Tomás, estaba Natanael, estaba los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos de Jesús. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Fíjense, ya después de resucitado Pedro, pues regresó a su trabajo normal, ¿no? Por decirlo así, pues
ya se murió el maestro, ya aprendimos mucho, yo creo que no hay que comportarnos como él nos dice, pero pues yo voy a seguir trabajando, pues tengo esposa, tengo suegra, tengo empleados, tengo mis barcas, tengo mi negocio, ya me aventé 3 años viáticos, ¿verdad? Porque hoy en algunos lugares, en unas empresas te dan un año viático, ¿no? Sin goce de sueldo, pero no pierdes tu empleo, ¿no? Bueno, 3, dice aquí, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo, le dijeron. ¿Sí? Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando al amanecer, Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él, nada más lo vieron de lejos una persona. Jesús les preguntó, muchachos, ¿no han pescado nada? Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían amarrados ahí en la red. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro, o sea, es Juan, ¿no? Nada más que le dice, él quería mucho a Juan. Dice, no, ¿por qué lo quería mucho? Pues porque era un chamaco, ¿no? Cuando anduvo con nuestro Señor Jesús, aproximadamente tenía de 12 a 14 años, era un escuincle. Sí, pero ya era mayor de edad para los judíos, a los 12 años ya son mayores de edad los judíos, ¿no? Nosotros aquí, pues a los 18, pero allá desde los 12, y que debería de ser así, ¿eh? Ah, no, sí, porque chequen a los chamacos de la secundaria, a los 12 años ya son, pero sí buenos, ¿eh? Para lo bueno y buenos para lo malo, ¿eh? No, sí, y aguas hoy en día, ¿eh? Con los derechos humanos que tienen los jóvenes, no los puedes tocar, no les puedes gritar, no les puedes levantar la voz o darles indicaciones de una forma rara porque luego te amenazan de que te van a demandar y vienen los derechos humanos y hasta la cárcel van y si te levantan falsos las niñas de que ese me estaba viendo con ojos de lujuria, me trató de tocar y si se ponen de acuerdo varias chamacas, le echan la culpa al maestro o al empleado y mientras se investiga, andas parando en la cárcel, ¿eh? Por violador, por pederasta, por pedófilo, por acosador. No, 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 no. Bueno, pero eso es otro rollo. Aquí nos damos cuenta de que, pues, dice Juan, entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, fíjense, se vistió porque estaba sin ropa. Sí, ¿no? Porque andaban de pescadores, pues nada más tenían como un taparrabo, ¿no? No crean que andaban encuerados, no, andaban con un taparrabo, ¿no? No traían calcetín, no traían pantalón, no traían playera, ¿no? No traían bufanda, ni pañoleta, ni nada, nada, pues nada más andaban así, pues de repente se tenían que ir a echar al agua o se tenían que mojar porque salpicaba el agua en la pesca, ¿no? Se quitaban todo porque era más fácil para ellos laborar en la pesca, ¿no? Se retiró, dice, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Fíjense, se pone ropa y se tira al agua. O sea, pues al revés, ¿no? Estoy sin ropa, pues me echo al agua, pues así, ¿para qué mojo la ropa? Bueno, los otros discípulos llegaron a la playa con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla, 100 metros, no estaban muy lejos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Fíjense nada más lo que había preparado nuestro Señor Jesucristo. Les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Si no, no vamos a alcanzar todos a comer. Pues con un solo pescado que había puesto nuestro Señor Jesucristo y un pan, pues no les iba a dar abasto para la comida. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados. Fíjense, 153. 153 pescados. ¿Sí? Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Y si se hubiera roto, pues ¿qué? ¿Quién la arregla? Pues los hijos del señor Zebedeo, pues a eso se dedicaban. Santiago y Juan se dedicaban a arreglar las redes. Esa era su labor. Jesús les dijo, vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor, pues estaba oscuro, ¿no? Porque era el amanecer, no lo reconocían, ¿no? ¿Sí? Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se los dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. O sea, les da el pan como en la última cena, ¿se acuerdan de eso? De la institución eucarística.
Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Y todo fue en Galilea. ¿Se acuerdan que Jesús les había dicho, voy a llegar primero que ustedes a Galilea? Sí, andaba ahí nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí en Galilea. Esa fue la tercera vez. Número 3 significa poder, 153. El número 3 significa poder, 150. Son una comparación con los 150 salmos. Los católicos dicen que son las 150 Aves Marías, ¿sí? Que rezan en el rosario. Sí saben eso, ¿no? Que se reza el rosario. El rosario contiene 150 Aves Marías y 15 Padres Nuestros. Así lo rezan los católicos, así rezamos los que rezamos el rosario. Después sigue diciendo, fíjense, terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, ahí viene otra vez la actuación de Pedro, ¿no? A pesar de que Pedro se aventó al agua y quiso llegar primero, se dan cuenta cómo Pedro se estaba adoctrinando que él tenía que ser el que tenía que aprender, el que tenía que dirigir, él tenía que ser el primero porque él tenía que ayudar a todos los demás a evangelizarlos. Terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, o de Jonás, porque así era el nombre del papá de Simón, ¿me amas más que a estos? Acuérdense que hay que amar a Dios antes que a nuestros papás. Hay que amar a Dios más que a nuestros hijos, más que a nuestros nietos y más que a todas nuestras pasiones que tengamos y al vicio de la borrachera, de la fumadera, de la droga, del sexo, al vicio de las paseadas, al vicio de la comedera, ¿sí? Al vicio de la robadera, al vicio del poder. Tienes que amar a Dios más que a todo. Por eso es que es importante que entiendas. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Vienes a conocer, amar y servir a Dios. No vienes a otra cosa, ¿eh? Bueno. Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis corderos. Ya no le dijo de los pescados, pero le iba a ser pescador de hombres. Entonces aquí como que cuida mis corderos o apacienta mis ovejas, que es lo mismo, ¿no? Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, Señor, ¿sabes? ¿No escuchaste que te contesté? Sí, sí te quiero. Jesús, cuida mis ovejas, le dice, por segunda vez. Y por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Porque así es, ¿no? Cuando estás joven tú puedes hacer y deshacer, pero ya cuando estás viejo, ya no puedes. Entonces hay que aprovechar nuestra juventud para estar bien con el Señor, para estar cerca del Señor. Porque ya de viejo, pues ya no vas a escuchar la palabra de Dios y ya no vas a poder hacer nada. ¿Sí? Con problema camina uno, con problemas come algo uno, todo te enferma. Pues es que ya estás acabado. Ya la máquina corporal que tenemos pues ya está muy devastada. Y más si le diste duro a toda tu organización humana que viviste, nefasta, pues perjudicaste a tu cuerpo, ¿no? Dañaste a tus órganos. Entonces acuérdate que tenemos que vivir 120 años. Muy rara vez gente llega a los 90, 100 años. Pues, unos cuantos, ¿no? Y bueno, dice aquí muy claramente, sí, al decir esto Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo, sígueme. ¿Eh? Eso es lo que debemos de hacer, seguir a Cristo. Y es lo que estaba aprendiendo Pedro. Por eso Pedro es el primer papa, es la primera piedra de esta iglesia, de la iglesia de Cristo. Que uno le decimos la iglesia cristiana, otro le decimos la iglesia de los católicos, otro le decimos la iglesia evangélica, y hay muchos otros más, que es la iglesia de los testigos, la iglesia de los mormones, la iglesia, es la iglesia de Cristo, ¿sí? Que tiene diferentes denominaciones, pero es la iglesia de Cristo. Siempre y cuando amemos a Cristo, conozcamos y amemos a nuestro Padre Dios, con el poder del Espíritu Santo. Y terminó diciendo esto, ya para no cansarlo. Dice, al volverse Pedro, vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, o sea, al Juanito, ¿no? El mismo que en la cena había estado
a su lado y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? O sea que Juan es el que le preguntó a nuestro Señor Jesús, oye, ¿quién te va a traicionar? ¿Por qué dices que alguien nos va a traicionar? Les estoy haciendo esta nada más nota, ¿no? Ya después veremos a Juan, lo vamos a repetir esto. Hoy estamos viendo la misión de Pedro, porque Pedro pregunta, ¿sí? Porque va caminando Juan atrás de ellos. Fíjense, ¿eh? Jesús nada más había jalado a Pedro, pero ahí Juan va, y como de metiche, ¿no? Ahí voy, ¿no? Y ahí va atrás, ¿no? Lo que son los chamacos, ¿no? Yo también quiero, yo también voy, ¿no? Ahí van. Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Porque a mí ya me dijiste que me van a dar cranky. Yo ya me voy a morir pues, en nombre tuyo, qué bueno, ¿no? Bendito sea Dios que moramos. Ojalá y Dios nos permita cuando nos vayamos a morir, antes de decir las últimas palabras, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? No sé, Señor, estoy contigo, ¿no? O digamos, el Señor, perdóname, ¿no? No, porque a veces nos agarra un accidente y no alcanzamos ni decir pío. No es el hermano del presidente, no, ese es otro. No sé, pío así como los pollitos, ni pío dijo, ¿no? Sí, no, pues están sí saben ese, que están los pollitos en una rosticería, ahí viendo cómo están rostizando los pollos. Los pollitos, ¿no? Y le dice un pollito, le dice el otro, le dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Ya vámonos. Dice, no, es que estoy esperando a que baje mi mamá de la rueda de la fortuna. Ya la habían rostizado a la mamá. Pues ni pío, ¿sí? Ni pío. Bueno, Jesús le contesta cuando Pedro le dice, ¿y qué va a pasar con este? ¿Qué le va a pasar a este? Le pudo haber dicho Jesús, no, pues este va a ser el último de ustedes que muera en la isla de Patmos, ¿verdad? Hasta que acabe de hacer lo que tiene que hacer, evangelizar en Éfeso y en muchas otras, ¿no? Va a escribir 3 cartas y no a su novia, sino cartas de evangelización, ¿sí? Y Juan pues no se va a casar. Ah, sí, porque miren, hay muchos discípulos que estaban casados, ¿eh? Y que tenían familia, ¿no? Creo que nada más Pedro, ¿eh? Pero Juan sí sabemos que Juan pues sí no se casó, sí se quedó solterito, ¿no? Bueno, eso es lo que sabemos históricamente, ¿no? Yo no soy historiador, ¿eh? Yo nada más les estoy explicando aquí de la palabra de Dios. Bueno, Jesús le contesta a Pedro, fíjense cómo le contesta. Si quiero que él viva hasta que yo vuelva, órale. Estamos en el año 2022 y todavía no viene nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida. Imagínense si Jesucristo hubiera dicho, no se va a morir Juan. Ay, no, y qué gordo ya nos hubiera caído. Oigan, no manches, si ya nos habíamos cansado con la reina Isabel, la reina de Inglaterra, 96 años, 70 años estuvo en el poder allá en Inglaterra. Bueno, muchos a lo mejor no se habían cansado de ella, ¿no? Pero pues, yo digo 70 años, pues que era del PRI o qué. Ah, no, sí, porque el PRI también aquí en México estuvo 70 años continuos, ¿no? A lo mejor la reina era priista, ¿no? Pero imagínense, miles de años, estamos en el año 2022 y todavía estuviera viviendo Juan, porque con el poder de Dios hubiera vivido Juan siempre, ¿eh? Así le dice, si quiero que él viva hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Órale, ya bien, yo creo que ya andaba medio enojado nuestro Señor Jesús, como diciendo, oye Pedro, ya bájale, piensas como los hombres, ya te estoy educando, te estoy diciendo qué es lo que debes de hacer, ya como que debes de agarrar la onda, ¿no? ¿Qué te importa? Tú sígueme, le dice, tú haz eso es lo que debemos de hacer. Tú lo que tienes que hacer, yo lo que tengo que hacer, te vale gorro lo de los demás. Es que la reina se murió y tenía mucho dinero, se habrá portado bien. Te vale a ti, ella aquí, es cosa de nosotros que no nos importa. Tú preocúpate por ti, preocúpate por conocer, amar y servir a Dios y hacer las cosas que te corresponden. Les digo esto porque acaba de morir la reina de Inglaterra, ¿no? Ayer, entonces estamos hoy, día 9 de agosto, entonces pues que Dios lo tenga en su gloria, que le haya perdonado, y si hizo cosas buenas, pues que Dios se las tome en cuenta y se acabó, a mí me vale gorro, ¿no? Sí, mi abuela vivió 97 años y no fue reina, y no tuvo lujos. O sea que no porque tengas dinero vas a vivir más, no porque tengas dinero te vas a portar más mal. No, pues cada quien se va a portar como quiera portarse, ¿no? La cosa es estar bien con el Señor, ¿no? Bueno, perdone por darle datos personales, pero pues es una comparación nefasta. ¿Sí? Tú sígueme. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Entonces no se va a morir. Y como no se moría,
Y ya lo habían mandado a la isla de Patmos, y ese ni se va a morir. Así como el viejito, como lo ven, así que todavía está ya sin dientes, no se va a morir. No, sí se murió, se murió. ¿Ah? Porque Jesús dijo, no, no, ya Juan ya se quería morir, ya quería disfrutar de la presencia de nuestro Señor. Imagínense, qué envidia, ¿no? A mí me quería mucho nuestro Señor. Y ya todos se murieron, ya están con él todos. Hasta Judas Iscariote, ¿eh? Discúlpenme, pero si van ustedes a echarme bronca por eso, pues va. Nos vemos a la salida. Echamos un tiro. Así dicen los chavales. No, también Judas Iscariote está con el Señor. Ay, es que se arrepintió ese señor. Sí, sí, yo lo defiendo, ¿qué? Como vean de hoy. Sí, no, porque no se van a poner. Ay, no, sí, no, se arrepintió. Entonces aquí, pues muchos decían, pues no se va a morir, pero Jesús no dijo que no moriría. Eso no dijo. Si quiero que no muera, dijo, si quiero, pero sí quiso que se muriera. ¿Sí? Y se murió. Lo que dijo fue, si quiero que él viva hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Así le dijo, ¿no? A Pedrito, ¿no? Ay, ese Pedrito. Ay, bien. Ese es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y sabemos que dice la verdad. O sea, pues es Juan, ¿no? Bueno, hasta ahí se lo vamos a dejar. Miren, me falta decirles muchas otras cosas más, pero ¿me aguantan otra tercera parte de esto? Y si no me la aguantan, pues ni modo. Yo de todas maneras se las voy a decir a los que la quieran. Se las dejo hasta ahí. Próximamente les sigo platicando. Que Dios los bendiga.